Punto Noticias, audaz, versátil, frontal, comprometido con usted. Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Son las 17:19. Vamos de inmediato a conectarnos con Joaquín Moscoso, exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Esperamos que ya tenemos esa conexión, Patricio. No lo veo por ningún lado todavía. ¿Está listo? A ver, a Joaquín, buenas tardes, le escucho. Hola. Bueno, ahí estamos, ¿no? Correcto, Hola, Joaquín. Guacho, ¿cómo estás? Qué gusto. Un saludo para todos quienes nos escuchan o nos pueden ver a través de Facebook Live. Bueno, un gusto. No sé si se me escucha bien. Sí, estamos muy bien, Joaquín. Muchas gracias por haber atendido esta invitación. Y claro, lo primero que quiero preguntarte, Joaquín, es el rescate de la importancia histórica y cultural de estos No te bienes. escucho. Ahí. Bueno, no sé si me escuchas ahí, Joaquín. Ahí te escucho mejor. Ya, Perfecto. correcto, yo te estoy escuchando muy bien. Una vez superado esta situación, te digo que me gustaría hacer una recuperación histórica de la memoria histórica de lo que significa este patrimonio cultural denominado Tren de Alfaro, y de lo que significa que esto haya desaparecido y que en última instancia pues se haya ordenado su chatarrización. Me gustaría iniciar con esto, Joaquín. Muchas gracias nuevamente por aceptar esta entrevista. No, muchísimas gracias a ti. Bueno, hay que recordar que estamos hablando de un itinerario, de un tren, de un sistema ferroviario, una red que conforma parte del tren de Alfaro. Tiene básicamente los inicios de construcción del tren, es para 1861. Recordemos que comienza con Gabriel García Moreno, toda esta iniciativa, sobre todo en la parte norte del país, y fue seguida por Eloy Alfaro y concluida a 1908 por el presidente Eloy Alfaro. La relación que tuvo básicamente y la apuesta que hizo su gobierno, sobre todo para tejer y unir todo el territorio nacional. Desde ahí, básicamente el tren tuvo una operación por varios años, hasta que prácticamente terminó sus operaciones por falta de un modelo y de un uso, que obligó básicamente a una fuerte inversión por parte del Estado Nacional en el año 2008. Recordarás que con la declaratoria de patrimonio cultural de la red ferroviaria se propuso básicamente una inversión económica de cerca de $400 millones, que fueron invertidos para restaurar y recuperar estaciones ferroviarias, la propia red y el sistema vial, varias de las locomotoras, de vagones, de todo el sistema para ponerlo a funcionar. Tenemos alrededor de 560 aproximadamente kilómetros originales de la red ferroviaria, pero se pudieron llegar a recuperar aproximadamente 344 que se encontraban en uso y habilitados hasta hace pocos años atrás. No se llegaron a operativizar aproximadamente 161 kilómetros, pero eso era o debería haber sido parte de un motivo o de una iniciativa de seguir con la recuperación de la red ferroviaria ecuatoriana. En el año 2016 también se propone la candidatura y se incorpora a la lista indicativa a Patrimonio Mundial del tren más difícil del mundo. Recordemos que para la época constructiva en que se realiza el tren, había unos grandes desafíos tecnológicos y de ingeniería que impulsaron básicamente traer expertos, sobre todo americanos, para que puedan hacer esta construcción. La Nariz del Diablo es un ejemplo de esos desafíos y de los logros que impusieron básicamente una tecnología innovadora para la época. El tren no solo es hecho por su trazado, no solo hecho por una relación simbólica, una relación histórica, que básicamente nos identificamos todos los ecuatorianos y ecuatorianas, sino también está asociado a los paisajes naturales, pasa por los diferentes estratos climáticos que tenemos en el país, llega hasta Guayaquil, como sabemos, hasta Durán, llega hasta La Suay, hasta Cuenca. O sea, tiene una serie de tramos y subtramos altamente interesantes para el transporte, sobre todo utilizado en los últimos tiempos, sobre todo para el turismo como tal. Se hicieron varias campañas, recordarás, como el tren crucero y demás temas que formaron parte de los hitos
para que puedan ganar diferentes premios internacionales como tal. Se rehabilitaron con las estaciones también las comunidades que estaban asociadas, grupos de gentes, de pueblos, de comunidades que de una u otra manera pudieron reactivar sus negocios, sus emprendimientos asociados a la red ferroviaria, que ayudó muchísimo al desarrollo de la vida y de la economía de estas comunidades. Entonces, el tren no solo, como nosotros también proponemos como patrimonio cultural, el patrimonio no solo contemplativo, sino tiene una clara incidencia en un modelo de desarrollo local, sobre todo. El patrimonio cultural no se mineraliza en el tiempo, sino tiene que vivir con la gente moderna, con la gente contemporánea, que tenga también una adaptación a los usos contemporáneos, que resuelva necesidades. Y esto es un poco las grandes, a grandes rasgos, un poco grandes de los valores que hemos considerado al tren como parte del patrimonio cultural nacional. La gente, Joaquín, la gente que nos está escuchando, que es mucha por cierto, debe ponerse a pensar y decir, bueno, sobre la base de lo que explica Joaquín Moscoso, era prácticamente imposible pensar que primero desaparezca esto como servicio, que es fundamental, porque con esto dinamiza economías muy importantes por el trayecto en que circula el tren. Segundo, porque esa importancia histórica pues es justamente recuperar lo que ha sido la vida de la República del Ecuador a lo largo de toda su trayectoria democrática. Y tercero, también esta importancia técnica, ¿no? Técnico-científica podría decirse, porque es una de las construcciones más complejas de la época y que queda perennizada en el tiempo como un ferrocarril, como un hito de ferrocarril construido en medio de semejantes circunstancias. Entonces la gente, digo, Joaquín, se deberá preguntar, y como me pregunto yo también y te pregunto a ti, ¿por qué entonces este empeño en desaparecer a la empresa? Y segundo, en desaparecer inclusive las pruebas de la existencia de esa empresa, que son los vagones. ¿Por qué ese empeño? ¿Quién puede explicarnos esto? Yo lamentablemente no lo puedo responder. Me parece que este es un tema que tiene que ver con un modelo de gestión. ¿Cuáles son las intenciones que están detrás del proceso de venta, del proceso de liquidación, del proceso de chatarrización? Nos tendría que explicar en todo caso quienes están administrando Ferrocarriles del Ecuador y las diferentes autoridades. A mí lo que me resta decir es de que la red ferroviaria y el tren ecuatoriano son parte del patrimonio cultural nacional, no solo por la declaratoria del año 2008, la propia Ley Orgánica de Cultura establece que la red ferroviaria forma parte del patrimonio cultural nacional por el solo Ministerio de la Ley, de acuerdo al artículo 54. La inscripción en la lista indicativa es un paso enorme. El hecho de procurar la declaratoria del tren trasandino ecuatoriano a patrimonio mundial le eleva al tren, a la red ferroviaria ecuatoriana, a uno de los grupos privilegiados de reconocimientos mundiales que también se tienen sobre el patrimonio industrial ferroviario a nivel mundial. Entonces tenemos como el tren del Himalaya, por ejemplo, que está declarado como patrimonio mundial, y creo que solo hay 4 o 5 a nivel mundial que tienen dicho reconocimiento internacional, y el Ecuador está justamente en el camino para este tema. Por eso nos llamó muchísimo la atención. El Instituto de Patrimonio Cultural ha intentado y procurado ser muy técnico en sus resoluciones para que no puedan confundirse eventualmente cualquier tipo de criterio, valoración o cavilación política. El Instituto dista mucho de eso. Somos muy rigurosos en esta situación. La empresa de ferrocarriles, desde la Ley Orgánica de Cultura, desde la sanción a la Ley Orgánica de Cultura, tenía 1 año, según la disposición transitoria cuarta, para levantar un inventario de sus bienes patrimoniales. No lo ha hecho, no lo ha agotado, y eso implica que mientras no agote este inventario, que no termine el proceso de individualización para su conservación y salvaguarda, definitivamente el proceso de chatarrización pone en riesgo bienes que pueden ser parte del patrimonio cultural o parte de los bienes de interés patrimonial. Entonces, desde nuestra perspectiva hemos sido muy claros. Hay que ser, cuando se trata de derechos culturales, cuando se trata de protección, en este caso de derechos constitucionales vinculados a la cultura y al patrimonio cultural, hay que ser diligentes, hay que ser preventivos, hay que ser precautelatorios. En ese sentido hemos solicitado que se suspenda todo proceso de chatarrización hasta el momento, y hemos dado claridad en nuestros informes que aunque hay bienes que no sean parte del patrimonio cultural porque no tienen declaratoria o porque no tienen reconocimiento ipso iure por el medio de la ley,
Eso no quiere decir que no tengan valor cultural o no pueda provocarse su reconocimiento como parte del patrimonio cultural nacional, pero a eso se está haciendo caso omiso por parte de la empresa de ferrocarriles. Si la empresa de ferrocarriles no discrimina entre bienes culturales y entre bienes patrimoniales y no hace caso a las recomendaciones técnicas del Instituto de Patrimonio Cultural, que está llamado eventualmente a tener una voz técnica en todo esto, lamentablemente estamos jugando contracorriente, lamentablemente estamos vulnerando un patrimonio altamente sensible como es el patrimonio de todos los ecuatorianos y el patrimonio ferroviario. Por decir esto, Joaquín, que tú acabas de repetirlo porque lo has hecho ya públicamente, ¿te pidieron la renuncia? ¿Te removieron del cargo? Me removieron del cargo el día de ayer. Hoy ya no soy director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, cargo que he ocupado por 3 años y medio, con diferentes agendas vinculadas a la protección del patrimonio, no solo frente al patrimonio ferroviario, hemos trabajado sobre patrimonio arqueológico, patrimonio inmaterial, investigaciones, hemos trabajado en una agenda bastante nutrida que espero que pronto podamos mandar también a los medios de comunicación el informe del proceso de gestión. Desde el 2018 tuvimos ya problemas con la empresa de ferrocarriles. En ese tiempo teníamos una capacidad de relación más directa, no estaba en un proceso de liquidación, ahora las cosas son más emergentes, se quiere chatarrizar ya de manera urgente porque tienen problemas de liquidez en la empresa de ferrocarriles, pero una chatarrización no va a resolver la gran liquidez que tiene actualmente la empresa de ferrocarriles. Ellos han manifestado que tienen 20 millones básicamente de déficit y los vagones, según han anunciado incluso las empresas que están o que han propiciado su chatarrización, simplemente son retornos de $20,000, $25,000. Con eso no hacen nada. O sea, no cubren básicamente lo que realmente necesitan hacerlo y ponen en riesgo el patrimonio cultural nacional. Nosotros lo que hemos dicho es paralicen eso. Además que no les está ayudando en nada para solventar la liquidez de la empresa de ferrocarriles del Ecuador. Ahora, Joaquín. Nosotros sí, la renuncia fue, más que la renuncia, la revocación. La revocación de mi designación fue solicitada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, en la cual yo solicité, se sirva aclarar. Es una reunión bastante tranquila, sin sobresaltos. Nosotros ya habíamos anticipado que esto podía llegar a suceder luego de nuestra posición firme frente a esta situación, en que creemos que le causamos ruido eventualmente a una decisión que está tomada por parte de las altas autoridades del gobierno y que de una u otra manera el instituto se ha convertido en una piedra en el zapato para este tipo de decisiones con respecto a la empresa de ferrocarriles del Ecuador. Ahora, yo no sé, perdóname Joaquín, te quiero preguntar esto porque tengo algún nivel de confusión. Sí. Hay algunos vagones que ya fueron chatarrizados en la empresa Nova Cero, ¿no? 6 al menos. ¿Restan algunos? 6 al menos. Uh-huh. 6 al menos, pero nosotros hemos pedido una respuesta oficial de la empresa. Nosotros mandamos hace 15 días atrás o 20 días atrás una solicitud requiriendo a la empresa de ferrocarriles se sirva a indicarnos dónde están esos ferrocarriles. Hasta el momento, por lo menos ayer, que estaba de director nacional del Instituto de Patrimonio Cultural, no recibimos respuesta. Sin embargo, tenemos la absoluta certeza de que fueron chatarrizados. Sí, fueron fundidos ya en 2 horas. Según la información que yo tengo, fueron fundidos ya en 2 horas al menos 6 vagones, pero hay otros que todavía no están fundidos y que se puede evitar que se los fundan. Recordarás que frente a la presión pública, la misma empresa de ferrocarriles hizo un anuncio comunicacional diciendo que no están chatarrizándose, de que esos bienes están en un plan de reubicación para que el Instituto de Patrimonio pueda tener, y a la hora cuando nosotros accedemos y solicitamos poder acceder a esos vagones, no se nos da ninguna información ni tampoco facilidad. Permítame el término, en suma, se pasaron por la faja la acción del patrimonio que solicitó abstenerse de continuar con este proceso de chatarrización, porque en efecto ya chatarrizaron 6 vagones. Chatarrizaron 6 vagones, de esa clase de vagones existen 35 vagones adicionales, ¿ya? O sea, hay un universo bastante amplio de naturaleza, de vagones de esta naturaleza, pero es fundamental que previo a cualquier proceso de chatarrización, no es que no pueda llegar a hacerse, o sea, eventualmente lo que no sirve, lo que no tiene ningún tipo de interés cultural o patrimonial y que eventualmente amenaza no solo ruina, sino puede afectar incluso la salud,
evidentemente puede ser fundido, podrá ser chatarrizado. Hay carros viejos de los años 80, 90 que forman parte de ferrocarriles, que eran para el traslado de personal, que no forma parte del sistema ferroviario, podrán ser vendidos, cosas de esa naturaleza. Pero es fundamental agotar este inventario como instrumento técnico de protección. Correcto. Si no se agota esto, no se puede hacer. Entonces, eso creo que es, de hecho, el motivo por los cuales he sido separado del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Pero esto también nos da, o nos indica, Joaquín, que van a continuar con el proceso, que se va a desoír la recomendación técnica de que no se siga con la chatarrización, de que se... Eso va a pasar, pero ¿y entonces quién nos protege? ¿Quién podrá defendernos? Esperemos que los intereses, que las posiciones incluso políticas, no pendulen o no agredan las decisiones técnicas. El Instituto de Patrimonio Cultural no puede estar haciendo estos balotajes de cuáles pueden ser los intereses de carácter económico o los intereses de carácter político. Nosotros lo que intentamos es recuperar aquellos bienes que de una u otra manera deben ser sostenidos intergeneracionalmente, no para esta generación de ahora, sino para nuestros hijos, para nuestros nietos, para la gente que viene en el futuro. Sí tenemos el justo temor de que ferrocarriles, actualmente los bienes patrimoniales de ferrocarriles del Ecuador queden en indefensión, queden en orfandad institucional, y eso para nosotros sería terrible. Igualmente, desde el lugar donde yo me encuentro, seguiré muy atento a todos los procesos, pero toca a la ciudadanía, los primeros que de una u otra manera tenemos que proteger los bienes del patrimonio cultural, debemos ser los ciudadanos. Ahora tenemos, por suerte, la capacidad de tener alertas virtuales a través de los teléfonos móviles y demás. Yo he visto con muchísimo interés que muchos están levantando fotografías, están yéndose a las diferentes estaciones y demás, justamente como veedores, como vigilantes de este patrimonio cultural. El instituto, te cuento también que hace unos 3 meses atrás, levantó un informe de riesgos de la empresa de ferrocarriles. Fuimos a todas las estaciones de ferrocarriles del Ecuador en todos estos, a lo largo y a lo ancho, tanto en la costa, en la sierra, en el centro del país, al sur y al norte, para poder levantar información sobre la empresa de ferrocarriles, y les hemos dado también instrumentos para que pueda evitar la vandalización, los robos o el deterioro que los mismos están sufriendo básicamente desde que la empresa entró en proceso de liquidación. Quiero con esto manifestarte que el Instituto de Patrimonio Cultural no actuó solo ahora frente al tema de ferrocarriles, no es de última data, ya lo hizo en meses anteriores, ya lo hicimos en el año 2018, como te comentaba anteriormente, en los cuales solicitamos y requerimos que la empresa de ferrocarriles restituya rieles que fueron levantados en la provincia del Cañar y que fueron levantados con claro propósito de chatarrizarlos. Y tuvimos que dirigir a través del Ministerio de Cultura y Patrimonio en ese entonces, en el año 2018, quien ordenó la inmediata restitución de los bienes conforme estos se encontraban. Correcto, David. Mi última inquietud, y más bien es una suerte de recapitulación de lo que ha pasado. Tú señalas en una nota informativa que por defender y garantizar la conservación y preservación de los bienes patrimoniales y de interés cultural del Tren de Alfaro, símbolo de la unidad nacional, en suma, ¿te removieron? Sí. Esa es grave, eso es grave. Sí. Esa es la lectura que tenemos y esa es un poco la situación. Al tiempo que nosotros hacíamos el control técnico en este proceso de liquidación y del proceso de chatarrización, sobre todo de los bienes del ferrocarril, básicamente se constituyó un bloqueo con el Ministerio de Cultura y Patrimonio y eventualmente las relaciones cambiaron. Y a partir de ahora es lo que termina el día de ayer, todas estas semanas en las cuales he sido ya destituido del cargo. Muchísimas gracias a Joaquín. No, gracias a usted. Claro, a Joaquín Moscoso, exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. En todo caso, nos corresponde a los ecuatorianos también defender nuestro patrimonio cultural. Hasta una próxima y gracias, Joaquín. Gracias, Guacho. Un saludo. Un saludo igual. 17:39, a la pausa. Punto Noticias. Estamos cerca de usted.